¿Te has detenido a pensar que no estás simplemente leyendo un texto cuando abres tu Biblia? Estás sosteniendo algo vivo, algo que respira, que habla, que atraviesa el alma y te revela lo que nadie más puede ver. No es una colección de palabras antiguas, es la voz de Dios en forma escrita. Y si la escuchas con el corazón abierto, ella tiene el poder de reconstruirte desde dentro. Hebreos 4:12 lo dice con una fuerza que no deja espacio para dudas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no es poesía espiritual, es una advertencia y una promesa. La palabra de Dios no se queda en la superficie. Ella entra, corta, ilumina, confronta, sana, y eso es lo que la diferencia de cualquier otro libro. ¿Sabes por qué muchas veces sentimos que estamos desconectados de Dios? Porque tratamos su palabra como si fuera información y no revelación, como si bastara leer con los ojos, cuando en realidad se necesita escuchar con el alma. Cuando te expones sinceramente a la Escritura, algo empieza a cambiar en ti. No siempre lo notas al instante, pero cada versículo que entra, cada verdad que se planta, está trabajando silenciosamente en tu interior. Y llega el día en que todo eso brota, como una semilla que bajo la tierra ya estaba viva antes de que tú la vieras crecer. No es por emoción, es por convicción. Romanos 10:17 nos recuerda: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tu fe no se construye con deseos bonitos, se edifica al oír una y otra vez lo que Dios ha dicho, y ese oír no es solo con los oídos, es con el corazón abierto. Por eso, cada vez que abres tu Biblia, no lo hagas por obligación, hazlo con expectativa. Dios no habla porque tú lo mereces. Él habla porque es un padre que no sabe quedarse callado ante un hijo que se acerca con sinceridad. Y si te has sentido seco por dentro, perdido, sin dirección, vuelve a la palabra. No busques una voz en el cielo si ignoras las que están escritas. En Salmo 119, 105, encontramos una verdad sencilla y poderosa. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera he a mi camino. ¿Notas lo personal que es este versículo? No dice que la palabra alumbra todo el camino de una vez. Dice que es lámpara para tus pies. Es decir, ilumina el próximo paso, el que necesitas dar hoy. No te exige saber todo. Te ofrece dirección en medio de la incertidumbre, paso a paso, versículo a versículo, día tras día. Y si hoy estás leyendo esto sintiendo que Dios está muy lejos, te doy una verdad directa. Él está donde siempre estuvo. La distancia que sientes no es real. Lo que falta es volver a su voz. Y su voz está esperando por ti en 1900. Su palabra. No pospongas más ese reencuentro. Abre tu Biblia, no para leer rápido, sino para ser leído por ella, y verás cómo lo que parecía seco empieza a florecer de nuevo. No ignores esta invitación. Comienza hoy. Vuelve a la palabra, viva, y deja que ella haga en ti lo que nadie más puede hacer. No necesitas que el mundo te aplauda cuando ya fuiste aprobado por la voz que realmente importa. Cuando Dios habla, las cadenas internas comienzan a romperse. La ansiedad retrocede. El miedo se silencia. El alma descansa. Porque no hay nada más tranquilizador que una palabra de parte de aquel que sostiene el universo con su voz. La palabra no solo informa, transforma. No solo consuela, también confronta. Porque Dios no tiene interés en darte solo alivio. Él quiere darte libertad.
Y esa libertad comienza cuando dejamos de huir de lo que Dios dice y empezamos a rendirnos a ello. Mira lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Comprendes el peso de esta declaración? Cada palabra que Dios ha pronunciado tiene destino. No existe promesa perdida, ni declaración sin propósito. Todo lo que Él dice tiene una misión, y cumple esa misión hasta el final. Cuando tú tomas esa palabra y la guardas en tu corazón, algo comienza a germinar en tu interior, aunque a los ojos de los demás no se vea nada. La voz de Dios trabaja en el silencio de tu alma. Muchos esperan oír a Dios a través de sueños, visiones o milagros, pero se olvidan que el mayor milagro es tener acceso a su palabra cada día. El Salmo 29:4 lo resume de forma majestuosa. Voz del Señor con poder, voz del Señor con majestad. Cuando Él habla no hay comparación. Su voz no es como la nuestra, no es limitada, no duda, no tiembla. Ella crea, afirma, endereza, corrige y sana. Y lo más increíble es que esa voz poderosa ha sido puesta a tu alcance. Cada vez que abres la Biblia, no estás leyendo el pasado. Estás recibiendo vida para el presente. ¿Sabes por qué a veces te sientes débil emocionalmente? Porque has estado alimentando tu alma con todo, menos con lo que realmente la nutre. Mateo 4:4 recuerda lo esencial. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu alma necesita alimento. Y ese alimento no se encuentra en redes sociales, ni en la opinión de los demás, ni en frases motivacionales. Se encuentra en lo que Dios ha dicho. Solo eso tiene el poder de levantar tu ánimo sin inflar tu ego. No importa en qué parte de tu vida te encuentres hoy. Si estás en lo alto o tocando fondo, si todo está claro o confuso, hay una verdad que permanece. Dios sigue hablando. Y tú puedes escucharlo. No es complicado, no es misterioso. Solo necesitas separar un momento de silencio, abrir tu corazón y abrir su palabra. No esperes por una voz del cielo si no estás dispuesto a oír a voz que ya está escrita. Recuerda, cuando Dios habla, las cosas cambian. No siempre el mundo exterior, pero sí tu mundo interior. Y cuando tu mundo interior cambia, tarde o temprano, todo lo demás también cambia. Tal vez no lo hayas notado, pero hay palabras que caminan contigo. Cuando Dios declara algo sobre tu vida, esa palabra no te abandona ni siquiera en tus peores días. Aunque nadie más te entienda, aunque te sientas invisible, aunque pienses que Dios está en silencio, la verdad es que Él ya habló y lo que Él dijo sigue sosteniéndote. No estás solo, nunca lo estuviste. Mira lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa fue una palabra dada a un hombre que iba a enfrentar guerras, dudas, traiciones y cansancio. Y aún así, Dios no prometió comodidad, prometió compañía. Porque la verdadera paz no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de una palabra que camina contigo en medio de ellos. ¿Te sientes sin dirección? ¿Sientes que no sabes qué hacer con tu vida? Entonces escucha esto. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios no promete revelar todo el mapa, pero sí promete mostrarte el próximo paso, y a veces eso es todo lo que necesitas. Un solo paso iluminado por Dios vale más que 1000 pasos dados en la oscuridad de tus propios pensamientos. Es común pensar que la presencia de Dios se siente como fuego, como poder, como algo fuerte e impactante, pero muchas veces su voz llega
como una brisa suave, como un susurro que solo se escucha cuando decides apagar el ruido de todo lo demás. Primera Reyes 19:12 describe eso de forma sublime. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La palabra no siempre grita, pero siempre guía. No siempre emociona, pero siempre transforma. Cada vez que la lees con atención y corazón dispuesto, ella se convierte en ese susurro que te recuerda quién eres, quién es Dios y por qué no debes rendirte. Porque mientras tú piensas que estás solo, hay promesas activas a tu favor. Mientras tú te quejas porque no ves resultados, la palabra está obrando en áreas de tu vida que todavía ni imaginas. Y si hoy tu fe está débil, si tu esperanza parece apagada, haz esto, vuelve a la palabra, pero no como quien lee por costumbre, sino como quien busca vida. Deja que esa verdad penetre, limpie, rompa, levante. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que escuchaste a Dios claramente. Si decides buscarlo hoy, encontrarás algo que te sostendrá mañana, porque no estás solo. Y no es solo una frase bonita, es una verdad eterna, respaldada por la palabra viva que nunca falla. La vida puede cambiar de un día para otro. Lo que parecía estable puede derrumbarse. Relaciones, planes, salud, finanzas, todo puede tambalear. Y en medio del colapso surgen las preguntas: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Y si todo lo que creí era solo una ilusión? Pero hay algo que no cambia, algo que no se quiebra bajo el peso del dolor. La palabra de Dios permanece firme. Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Lo entiendes? Todo lo que creías eterno puede desaparecer, pero la palabra es lo único que nunca te fallará. Y es precisamente en medio del caos donde esa palabra revela su poder. Cuando ya no tienes a quién llamar, cuando tu fuerza ya no alcanza, cuando tu alma tiembla. Ahí, esa verdad que escuchaste alguna vez, quizás en la infancia, quizás en un momento de fe sincera, vuelve como una chispa de luz en medio de la noche. Salmo 46, 1, 2, afirma con poder: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto no es poesía religiosa, es una declaración espiritual. Dios no solo es refugio cuando todo está bien, Él es fuerza cuando todo está mal. Él no desaparece cuando tú te caes. Al contrario, es ahí donde su presencia se manifiesta más fuerte. Muchos abandonan la fe cuando todo se derrumba, pero los que se agarran a la palabra, incluso con lágrimas en los ojos, descubren un tipo de esperanza que no depende de las circunstancias. Descubren que no todo está perdido, porque Dios nunca ha perdido el control. Romanos 8:28 es una de las promesas más poderosas en esos momentos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todo lo que pasa es bueno, dice que todo ayuda a bien cuando hay un propósito eterno obrando detrás. Incluso lo que duele, incluso lo que no entiendes ahora, un día será parte de tu testimonio. Si hoy todo parece desmoronarse, si estás viviendo una temporada de lágrimas silenciosas, no te desconectes de la palabra. Pon tu alma a descansar en lo que Dios ya dijo. Vuelve a leer esa promesa que alguna vez te dio paz. Ella no ha caducado, ella no se ha debilitado, ella sigue viva y sigue siendo para ti. Hay momentos en que el silencio pesa más que el ruido, días en que te rodea la gente, pero tu alma se siente invisible.
No es fácil explicar la soledad. No se trata solo de estar sin compañía. Es esa sensación de no ser comprendido, de cargar dolores que nadie ve, de orar y no sentir respuesta. Y en esos días, cuando parece que ni el cielo responde, la palabra se convierte en compañía viva. Salmo 34:18 declara con ternura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Te das cuenta? Dios no se aleja de los que lloran. Al contrario, Él se acerca. No necesitas gritar para que Él te escuche. Un suspiro tuyo ya es suficiente para mover su corazón. Jesús también lo vivió. En Getsemaní oró solo. Sus amigos dormían mientras su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y aún así, no huyó del propósito, porque sabía que el Padre no lo había abandonado, aunque el cielo guardara silencio por un momento. Hebreos 13:5 nos recuerda una promesa eterna: no te desampararé ni te dejaré. Esta no es una frase de consuelo humano, es un compromiso divino. El Dios que prometió estar contigo no cambia de opinión cuando estás mal. Él no se escandaliza con tus dudas, no se ofende con tu tristeza. Él te entiende y te espera. ¿Sabías que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel? Significa Dios con nosotros. No Dios observando desde lejos, ni Dios evaluando tu comportamiento. Es Dios presente, Dios en tu cuarto oscuro, Dios en tu momento de angustia. Y aunque no lo veas, Él está. Isaías 41:10 grita esperanza a tu alma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira cuántas veces repite yo, porque no se trata de ti, de lo que tú sientes o logras, se trata de quién es Él. Y si Él está contigo, no importa si todos los demás se van. Si hoy te sientes solo, no creas en esa mentira que dice que nadie se preocupa por ti. Hay un Dios que no solo te ve, sino que te ama con un amor que no depende de tu estado de ánimo. Un Dios que se sienta a tu lado en medio del dolor y que te susurra al corazón: aún no he terminado contigo. Tu historia no se cierra en la soledad. ¿Has notado que algunas de las pruebas más duras llegan justo después de un tiempo de fe intensa? Parece contradictorio. Te esfuerzas por confiar, por orar, por creer, y de repente, el silencio, ninguna señal, ninguna respuesta. Y entonces, la duda se cuela por las rendijas de tu alma. ¿Será que Dios me dejó? No estás solo en eso. Muchos de los grandes hombres de fe enfrentaron esa misma sensación. David lo expresa en el Salmo 13:1-2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Esa angustia es real. Y lo maravilloso es que Dios permitió que esas palabras quedaran registradas en la Biblia. ¿Por qué? Porque Él no se ofende con tus preguntas sinceras. Él sabe lo que sientes y te invita a derramar tu alma sin filtros. Pero si lees el mismo Salmo, notarás que David no se quedó ahí. En el versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Ves? Aún en el silencio, él eligió confiar, porque sabía que el silencio de Dios no es ausencia. A veces es preparación, a veces es protección. Cuando Dios calla, no es porque se ha ido, es porque está obrando en lo invisible, como un alfarero que moldea el barro sin necesidad de hablar, como un cirujano que en silencio opera lo más profundo para sanar. Isaías 30:15 ofrece una clave que pocos entienden. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La fortaleza no siempre viene
del ruido o de la actividad. Muchas veces viene del silencio, de aprender a esperar en paz, de confiar incluso cuando no entiendes. Es natural querer señales. Queremos que Dios nos hable con claridad, con milagros visibles. Pero la madurez espiritual se alcanza cuando decides permanecer fiel, incluso sin señales. Cuando eliges decir, no siento nada, pero sé que Él está conmigo. Recuerda que Jesús en la cruz también gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Él sintió la distancia, pero su fe no se rompió, porque sabía que incluso en ese aparente abandono, el Padre no lo soltó. ¿Y sabes qué sucedió después de ese grito? Vino la victoria más grande de la historia, la resurrección, la vida nueva, el cumplimiento del plan. Así también contigo. Tal vez hoy estás en el silencio, en la cruz, en el por qué, pero si no sueltas a Dios ahora, verás la resurrección que Él preparó para ti, no porque lo merezcas, sino porque Él te ama, y su amor nunca abandona. A veces creemos que si algo duele, entonces algo está mal. Nos enseñaron que el dolor es enemigo, que solo trae destrucción, que es señal de que Dios se ha apartado. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si ese dolor, en lugar de castigo, es parte de un proceso sagrado? En la Biblia hay un versículo que rara vez se menciona cuando se habla de bendición, pero que encierra una verdad profunda. Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¡Qué declaración tan extraña! Bueno haber sido humillado. ¿Cómo puede alguien decir eso con sinceridad? La respuesta está en la segunda parte del versículo, para que aprenda tus estatutos. Es en el quebranto donde muchos finalmente escuchan la voz de Dios. Es en la desesperación donde se revela el propósito. Y no porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque sabe que oídos endurecidos no oyen hasta que el alma se vuelve suave. Mira lo que dice Romanos 5:3-4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ves la cadena? La tribulación no termina en destrucción, termina en esperanza. Pero solo si decides pasar por ella con fe, como corazón abierto a aprender, en vez de apenas fugir. Dios nunca dijo que no pasaríamos por oprobios. Lo que prometió fue estar con nosotros dentro del fuego. Isaías 43:2 lo dice claramente, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete evitarte el valle, pero sí caminar contigo en él. Y eso lo cambia todo. Tal vez hoy estás llorando por una pérdida, una traición, un diagnóstico, un silencio, y estás tentado a pensar que es un castigo, una señal de rechazo divino. Pero te digo algo con el corazón, no todo dolor es señal de condena. A veces es una poda, a veces es un redireccionamiento, y muchas veces es la antesala de algo mayor. El salmista no habría podido decir que fue bueno ser humillado si no hubiera vivido el fruto de esa humillación. Tú también vas a ver ese fruto. No ahora quizás, pero un día mirarás atrás y dirás, Dios me salvó, aunque yo no entendía. La fe verdadera no consiste en evitar el dolor, sino en confiar mientras duele. Es mirar al cielo desde el suelo, es decir, gracias, incluso con lágrimas en los ojos, porque sabes que si estás con Dios, el final nunca será destrucción, será redención. Existen días en los que todo parece sumido en un silencio abrumador. Oramos, buscamos respuestas, miramos al cielo, y lo único que escuchamos es el eco de nuestro propio clamor.
Pero ese silencio no significa ausencia. Dios no ha dejado de hablar, solo que a veces su voz no se impone con estruendo. Susurra. El profeta Elías lo vivió. En Primera Reyes 19, 11, 12, él esperaba que Dios se manifestara en un viento fuerte, en un terremoto, en fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de esos elementos poderosos. Finalmente, llegó un suave murmullo, y allí estaba Dios, no en el ruido, no en el espectáculo, sino en la quietud. Eso nos enseña algo vital. Dios no siempre hablará de forma que todos escuchen. Muchas veces lo hará de forma íntima, serena, directa al alma. Pero para oírlo así, necesitamos silenciar las voces del miedo, del pasado, de la desesperanza. Salmo 46, 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Qué difícil es estar quieto cuando todo dentro de ti quiere correr, gritar, resolver, controlar. Pero es en ese momento, cuando decides rendirte en fe, que Dios revela su presencia. No estás olvidado, no estás solo. Aunque tus lágrimas no tengan testigos, aunque nadie comprenda tus batallas internas, Dios está contigo. Él sigue hablando a través de su palabra, de la creación, de una canción, de un abrazo, de una predicación, de esta misma reflexión. Lamentaciones 3:26 nos recuerda: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Sí, esperar puede doler, pero es en esa espera donde Dios te moldea, te fortalece y te prepara. Y cuando menos lo esperas, el milagro brota. En silencio, como una semilla que rompe la tierra sin hacer ruido, pero llena de vida. Hoy quiero cerrar este mensaje con una verdad que no puedes olvidar. Dios aún está hablando a tu vida. Si no lo escuchas, no es porque ha guardado silencio, es porque tal vez necesitas calmar tu mundo interior para poder oírlo. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló directamente, te invito: suscríbete al canal Revelaciones de Dios. Activa las notificaciones y comenta: Dios sigue hablándome, quiero orar por ti, quiero leer tu testimonio, quiero que este espacio siga siendo un canal de revelación para muchas vidas. Porque cuando Dios habla, todo cambia. Y hoy Él te ha dicho: estoy contigo, no te dejaré.